Entonces la conferencia de hoy es la escalera que une cielo y tierra. Para ello vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 28, verso 12. Aquí habla de Jacob. Dice que mientras él dormía, tuvo un sueño. Y él soñó con una escalera. Y vio que la escalera, dice, estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta. Y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 51. Este es Jesús hablando. Y les dijo, en verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jacob tuvo una visión celestial donde le fue revelada una escalera. Y Jesús enseñó que Él era la escalera. El Señor dijo a sus discípulos que ellos verían el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esta escalera no solamente trae el cielo a la tierra, sino también lleva la tierra hacia los cielos. Él es el verbo que estaba en el principio con Dios, que escribió el apóstol Juan. Era Dios mismo, como también la escalera que había descendido del cielo y estaba en medio de los hombres con el único objetivo de reconciliarnos con el Padre. El Señor Jesús abrió los cielos para nosotros cuando Jacob tuvo esa visión. Y el hombre se asustó e hizo un pacto con Dios aquel día. E inclusive derramó aceite sobre la piedra que usó como cabecera. El Señor abrió los cielos para nosotros cuando Jacob tuvo esa visión y derramó aceite sobre la piedra que usó como cabecera y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Esta casa es la iglesia del Dios viviente, la cual se torna en un monte espiritual, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿Cuál es el monte de Sión? La iglesia. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? La iglesia. ¿Cuál es la Jerusalén celestial? La iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, por si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué más es? Columna y baluarte, que quiere decir fortaleza, torre, bastión de la verdad. Porque en la iglesia se tiene que enseñar la verdad. Y la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Y es el único fundamento de la iglesia. Hebreos 12:22. Ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles. Hebreos 12:22. Pablo también dijo algo a los Gálatas en capítulo 4, verso 21 al 31. Es Pablo también el que le escribe a los Gálatas y les dice, ¿ustedes quieren obedecer la ley? A ver, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Y aquí hay una figura. Y reconocemos dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz hijos esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí.
y representa la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Verso 27. La Escritura dice: alégrate, mujer estéril sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues muchos serán los hijos de la madre abandonada, más que los de la que tenía marido. Hermanos, les dijo Pablo, ustedes como Isaac son hijos de la promesa. Pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, el hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Y el verso 31, hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Aquí está haciendo Pablo una alegoría de estas dos mujeres, porque estas dos mujeres significan dos pactos. Estas mujeres dieron a Abraham dos hijos, uno de la libre nacido bajo promesa y el otro de la esclava nacido según la carne. Estos dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y Pablo relaciona a Agar con el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén terrenal, la cual está junto con sus hijos en esclavitud. Por eso es que Jesús, hablando de la Jerusalén espiritual, él dijo: yo soy de arriba. Y a los otros les dijo: ustedes son de abajo. Yo no soy de este mundo. Y los cristianos tampoco somos de este mundo. Somos peregrinos porque tenemos una Jerusalén celestial donde nosotros somos edificados para encontrarnos con el que vino de arriba. ¿A cuáles tiempos postreros se refería el profeta? Vaya a Juan 8:23 primero. Ahí está cuando Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero desde los tiempos postreros es confirmada la casa de Jehová como cabeza de los montes. E Isaías 2:2 dice: al fin de los tiempos, el monte de la casa de Jehová será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. ¿Quién trajo el cumplimiento de la plenitud de los tiempos? El Mesías, porque el Mesías era el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las profecías mesiánicas, porque el Mesías era el que traería salvación y paz, así como juicio. O sea que Jesús, cuando vino, activó un nuevo tiempo, activó la era del reino, comenzaba el tiempo del reino. Por eso Juan Bautista en el desierto de Judea comenzó a decirle a la gente en su predicación: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan Bautista fue muerto en la cárcel, decapitado, empezó su ministerio Jesús y comenzó también con las mismas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, vino Jesús a inaugurar o a activar el tiempo del reino, a activar el tiempo de vivencia en el espíritu, no en lo interno, no en lo visible, sino en lo invisible. Entonces, en el lazo del tiempo, de ese tiempo, que fue un tiempo largo, desde la caída del Edén hasta que vino el Mesías, ese tiempo que vino el Mesías fue el cumplimiento del tiempo. Por eso dice Hebreo: en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
según la ley. Todos los profetas hablaron del Mesías. Dios inclusive a los reyes les decía y les hablaba acerca del rey futuro que vendría a destruir los reinos de la tierra. En aquel tiempo las órdenes de un rey no se discutían. Recuerden que por eso la reina Esther tenía miedo de entrar a la presencia del rey Asuero, porque si él no extendía su cetro hacia ella, era mujer muerta, aunque sea la reina. Verso 24, Daniel 2:24, dice: volvió entonces Daniel a casa de Ariot, al que el rey había encargado que ejecutara a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, condúceme donde el rey, y yo le voy a dar la explicación. Los deportados, los relegados, los anónimos, los excluidos de la religión, del sistema, Dios los usa como vasos de honra. Son ellos que conocen los tiempos a semejanza de los hijos de Isaacar, quienes eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Fíjese que Dios no busca a los sabiondos, a los inteligentes, a los estudiosos. Por eso dije antes que Dios busca a los deportados, a los relegados, a los anónimos, a los que nadie le presta atención, y los convierte en vaso de honra, y a ellos les enseña a conocer los tiempos, como lo hizo con esos 200 principales de los hijos de Isaacar, que están registrados en la Biblia como conocedores de los tiempos, porque ellos sabían lo que Israel debía hacer. Y Daniel conocía al Dios de los cielos, quien revela los misterios en los postreros días. Así que Daniel conoció el fin de los tiempos, lo que se iba a cumplir, y vio al Mesías como la piedra que era cortada no con mano, esa piedra que vino del cielo e hirió la imagen, el sistema babilónico, que era solamente una imagen temporal de los reinos terrenos, porque la piedra que no era cortada por mano era una representación del reino del Mesías, que es eterno. Entonces la piedra se convierte, esa piedra, que es el Mesías, se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. Váyase a Daniel 34, 2:34. Él estaba hablando de la revelación que Dios le había dado del sueño del rey. Y dice, tú, le dice a Nabucodonosor, estabas mirándola cuando se desprendió una roca sin que nadie la moviera. Pegó a la estatua a la altura de los pies, de hierro y de arcilla, y lo rompió. Y en aquel mismo instante se hicieron trizas, dice, el hierro, la arcilla y el bronce, la plata y el oro. Y el viento se los llevó sin dejar huella, como se lleva la paja del trigo en la era durante el verano. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en una gran montaña que abarcó toda la tierra. O sea que la piedra desmenuzó 5 reinos terrenales. El último fue el Imperio Romano. Y fue durante el Imperio Romano que el monte espiritual, la iglesia, aparece. Y aparece como cabeza sobre todos los reinos y sobre todos los montes. Y esa cabeza tiene un cuerpo con el cual Dios quiere gobernar la tierra. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Somos el monte, la Sión espiritual. La piedra que cayó fue la que desmenuzó 5 reinos terrenales. El último reino fue el Imperio Romano. Y fue precisamente durante el Imperio Romano que el monte espiritual aparece como cabeza sobre todos los reinos y montes. Y esa cabeza que aparece
tiene un cuerpo con el cual Dios quiere gobernar. Y ese cuerpo es la iglesia. Somos el monte de Sión espiritual, cabeza de los montes. Y correrán a él, decía la Escritura, todas las naciones de la tierra para ser enseñados. ¿Cuál es ese monte donde van a ir todas las naciones de la tierra? ¿Dónde va a ir la gente para ser enseñada? La iglesia. Es por eso que les estoy diciendo que la iglesia es un monte, es el monte de Sión, es la ciudad de Jerusalén celestial, es el cuerpo de Cristo, es a la iglesia que van a correr las naciones para ser enseñadas. Es por eso que el Mesías es la palabra que une el cielo y la tierra. La escalera no se pone en el aire. La escalera se tiene que poner en tierra. Y Jesús es la escalera que une el cielo y la tierra. Y junta a su iglesia, la cual es constituida por muchas piedras vivas y edificada sobre la piedra angular, perfeccionada por los 5 ministerios que Él constituyó. Efesios capítulo 4, verso 12. Los ministerios han sido colocados en la iglesia para preparar al pueblo, para preparar a los suyos para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Prácticamente pone al pueblo y a los ministerios los pone de niñeros del pueblo para enseñarles a crecer y a desarrollar sus propios ministerios. Por eso dice en Efesios 4:12, así prepara a los suyos para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Es por eso que Él nos muestra la vida y la edificación. En Caná de Galilea era una región bien despreciada, considerada inferior. Caná significa junco, algo frágil que se sacude con el viento. El junco en la Escritura significa una persona frágil. Mateo 12:20 dice, no quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Por tanto, Caná representa un mundo lleno de personas frágiles para las cuales el Señor vino. Uno de los puntos principales en la fiesta de bodas, el vino trae alegría, es sinónimo de alegría el vino. Salmo 104:15, y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite le dará brillo a su rostro, y el pan fortificará su corazón. 3 cosas importantes: el vino, el aceite, que es el espíritu, y el pan, que fortalece el corazón. La fuerza, quiere decir. De repente en la fiesta de boda se acabó el vino, se acabó la alegría. ¿Por qué? ¿Qué está representando esto? Que los placeres del mundo son cosas que se acaban. ¿Cómo pueden las personas seguir alegrándose sin vino? La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Le estaba diciendo, se acabó la alegría. No tienen vida. Eso quiere decir en lo espiritual que existen iglesias locales a las cuales se les acabó el vino. La mujer figura de la iglesia pedía al Señor, danos más vino. Y cuando llegase la hora del Señor, Él manifestaría las señales de Dios. Por eso la madre de Jesús le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Y habían 6 tinajas, dice, en la casa. Esas tinajas los judíos las usaban para el rito de la purificación, para poner agua. Y Jesús dijo, llénenlas de agua. El número 6 se refiere a la naturaleza humana, a la humanidad. Pues Dios creó al hombre al cual día, al 6.º día.
Y el agua estancada en las tinajas representa muerte. Y la humanidad precisa de vino, de vida. Por eso es que el Señor transformó la muerte en vida. Y solo así podemos ir al maestresala, que era el encargado de la boda, para que pruebe el vino. Y el hombre fue el que dijo: ha reservado el mejor vino para el final. Con Jesús presente siempre va a estar lo mejor. Porque Él comenzó a manifestar sus señales en Caná de Galilea, y la señal de transformar la muerte en vida. Muchos solamente se alegran con el vino que se acabó. Le falta recibir el agua que se transforma en vino nuevo. Y ese vino nuevo es el mejor, porque trae la verdadera alegría, trae la satisfacción al hombre. Ese vino es la vida del Señor, y nosotros podemos hacer realidad su promesa. Es el tiempo de separar los vinos y solo que permanezca lo genuino, porque las imitaciones nunca son buenas, solo lo genuino permanece. Las imitaciones, aunque parezcan buenas, no son más que imitación. Las imitaciones atraen porque parecen genuinas, pero en realidad son una trampa porque hacen errar. A muchas iglesias se le acabó el vino. Necesitan ir de nuevo a Cristo para tener vino nuevo. Ese vino nuevo da vida. Ese vino nuevo da salud. Ese vino nuevo restaura. Ese vino nuevo renueva lo muerto, lo hace resucitar de nuevo. Por eso es que todos estaban asombrados que el último vino era el mejor vino. Y Cristo es el nuevo vino. Y no se olvide que el vino no se puede echar en odres viejos. Los odres eran bolsas de cuero donde se echaba el vino, pero cuando el vino era nuevo, después de un tiempo, varios días, comenzaba a fermentar. Y si el odre era viejo, se reventaba y se perdía el vino y se perdía el odre. Por eso es que al odre le hacían un tratamiento. Tenían que remojarlo en agua. Eso representa tu vida, en el agua de la palabra. Tenían que untarlo de aceite. Eso representa el Espíritu Santo. Y entonces recién estaba el odre listo para que se pueda echar el vino, y el vino podía fermentar, no había problema, porque el odre se había restaurado con el agua y con el aceite. Algunos odres no servían para nada. Habían estado tanto en la cocina, ahí donde les daba el humo, que estaban completamente chuzos y ni con agua ni con aceite podían servir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre aquí? El hombre tiene que saber que Dios lo ha llamado para algo completamente diferente. No se puede vivir la vida cristiana sin conocer al Rey del Reino. Como les dije antes, algunos tienen un Dios de bolsillo, un Dios de amuletos. Hay gente que tiene una Biblia debajo de la almohada porque no puede dormir. Entonces se consigue una Biblia pequeña o un Nuevo Testamento y lo pone debajo de la almohada como amuleto para dormir. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que une la tierra con el cielo y que nos muestra un cielo abierto donde nosotros podamos ingresar. ¿Por causa de qué? Por causa de que Él murió en la cruz para que nosotros podamos hacer contacto con Dios. Dios nos ha llamado del reino de las tinieblas al reino de la luz. En el reino de las tinieblas éramos esclavos. En el reino de la luz somos libres. Y eso es lo que trata de enseñarnos el Evangelio del Reino. Que Dios nos ha hecho libres por la sangre del Cordero. Nos ha dado libertad para vivir en el reino. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a vivir en libertinaje. Eso es algo completamente diferente. Y es por eso que muchos no conocen al Dios verdadero.
Todo tiene un comienzo y tiene un fin. Dios es infinito. Dios es eterno. Nunca pasará. De generación en generación se predicará el evangelio del reino. Hasta que Él diga, llegó el momento. Este es el tiempo. Así como sucedió en su primera venida, ténganlo seguro que va a suceder en su segunda venida. En el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Llegó el momento, llegó el tiempo, llegó la generación donde Él tenía que nacer y nació la primera vez. Y cuando Él se iba, les dijo claramente a sus discípulos, los ángeles que se quedaron mirando detrás de los apóstoles mientras ellos miraban que Jesús ascendía, le dijeron, este mismo Jesús que ustedes han visto ascender, así vendrá de los cielos de nuevo. Si Él vino y cumplió la primera vez su palabra y sus promesas, ¿usted cree que va a fallar la segunda vez? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es tiempo de jugar, es tiempo de reaccionar, es tiempo de pensar y decir qué clase de Dios tengo yo. ¿Un Dios de bolsillo? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de poder. Así que póngase de pie y si es a vos que le está hablando el Señor, entonces reconocer y decirle al Señor, Señor, tenés razón. Yo necesito que tú me ayudes y me enseñes a reconocer lo que lastima tu corazón, pero reconocerlo rápido. Me arrepiento de haberte ofendido, de no haber cuidado los aprestos del Evangelio. Lávame, Dios, con tu sangre. Límpiame de esta maldad que no me deja caminar con la armadura completa. Yo necesito aprender a caminar en fe, pero también a caminar en santidad. Guarda mi mente, guarda mis pensamientos, guarda mis deseos, guarda mis sentimientos. Quiero agradecerte, Dios, porque ¿quién más me va a decir la verdad sino tú? Tú me ves así y yo reconozco que tienes razón. Lávame con tu sangre, límpiame. Yo decido caminar con nuevos zapatos, con zapatos restaurados, que yo pueda caminar sin dañarme los pies, porque mis pies son importantes para el reino. Amén y amén.